Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende en qué horario nos veas. La cuestión es que estamos ya aquí muy contentos de recibir al profesor Antonio Carlos Vollmer, una referencia sobre varios temas: pluralismo jurídico, teoría crítica, historia del derecho y una larga lista de temas muy interesantes que el profesor a lo largo de su carrera ha realizado desde pues su vida académica en la hermosa ciudad de Florianópolis y después en algunos otros puntos de Brasil, pero también en América Latina. En México hemos tenido el privilegio de tenerlo como docente varias veces, autor de diversos libros, y con esto nada más para abrir boca a una charla que tendremos. Bienvenido, profesor Vollmer. Buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. Y primeramente, mis saludos a todos los miembros investigadores del Instituto Mexicano de Historia del Derecho y también particularmente a nuestro muy estimado amigo, el profesor doctor José Ramón Narváez, que me ha invitado por esta ocasión para hacer una breve reflexión sobre una visión crítica acerca de la justicia. Entonces, voy a proponer una breve reflexión en 3 momentos, tendo como título Teoría Crítica y Justicia. El primer momento para un marco teórico del derecho. Segundo, teoría crítica como un instrumento pedagógico. Y tercero, hacia un paradigma de justicia emancipatoria, ¿no? La bibliografía. Bueno, no voy a utilizar los clásicos sobre justicia que son enseñados en las facultades de derecho. Los tradicionales, como ahí se podía ver las asignaturas de teoría del derecho y también filosofía del derecho. Trabajos de Amartya Sen con La idea de justicia, o entonces La justicia de Michael Sandel, o que para muchos la grande referencia de la teoría de la justicia en el ámbito del derecho, que es el neocontractualista John Rawls, con su clásica La teoría de la justicia. Bueno, no voy a seguir estos autores. Yo voy a me prender un poco a la tradición latinoamericana, inspirado en tendencias como esta de los últimos 15 años del nuevo constitucionalismo latinoamericano, constitucionalismo también llamado andino, pluralista. Y ahí, si fuésemos indicar libros, hay muchos, pero solamente así para los que quieren profundizar sobre teoría crítica, nuestro trabajo publicado por acá en México en 2017, ¿no? Ahí es todo sobre teoría crítica en América Latina. Y también en esta obra del profesor Ramón Narváez, hay 2 capítulos, pequeños capítulos, donde él problematiza la cuestión de la justicia comunitaria, que vamos a trabajar ahora, ¿no? ¿Cierto? Son referencias, ¿no? Bueno, gracias. Son 3 momentos, entonces, que voy a dejar rápidamente trabajar. El primero es para un marco teórico del derecho. ¿Qué es esto? Cuando empiezo una reflexión sobre derecho, voy siempre a aclarar que no estoy hablando de una visión convencional, tradicional, formalista, que es hegemónica en las facultades y en los institutos de derecho. Pero es tener una comprensión interdisciplinaria, una visión del derecho como un fenómeno social. Así, pensar epistemológicamente las teorías, no solamente hay que pensar, no solamente como un aporte para comprender, y ahí debemos comprender no solamente la realidad, pero capacidad para transformar esa realidad, ¿no? El derecho no puede ser concebido de forma rígida, cerrada, sino flexible, relacional y compleja, abriendo espacio a la pluralidad normativa. Elegir así una opción epistemológica y metodológica que contribuya para demostrar, primero, que la realidad jurídica está condicionada
por la dinámica de las relaciones de naturaleza económica, social, política, ética y cultural. Eso es muy importante. Segundo, la necesidad de cuestionar los conceptos, representaciones e instituciones del derecho positivo y de su formalismo, desconectados de los cambios de la realidad. Esto me parece, sin para el primer momento, situar dónde estoy hablando, de qué derecho estoy teniendo en cuenta. Bueno, una vez subrayado esto, pasamos para un segundo momento que es, bueno, yo voy a hacer un cuestionamiento sobre la justicia, sobre la teoría de la justicia. Entonces, la teoría crítica ahí tiene un papel muy importante, una crítica descolonial. Bueno, mas ¿en qué sentido estoy hablando de teoría crítica? Hay muchos significados de crítica, de teoría crítica, y principalmente en el derecho. Podemos ahí ver teorías analíticas, funcionalistas, dialécticas, postmodernas, hay muchos. Pero en la verdad, la propuesta aquí es de trabajar la teoría crítica como, digamos así, para abrir alternativas de acción y márgenes de posibilidades que se proyectan sobre las continuidades históricas. La intención de una teoría crítica consiste en definir un proyecto que posibilite el cambio de la sociedad en función de un nuevo tipo de sujeto histórico. Y esto surge como una formulación dinámica, superando los límites naturales de las teorías tradicionales, ya que no se atienen solo a describir lo que está establecido o a contemplar de afuera los fenómenos sociales y reales. Por tanto, estamos aquí subrayando una concepción de teoría crítica como instrumental operante, adecuado al esclarecimiento, resistencia y emancipación. Y ahí recordamos un grande filósofo español, sevillano, Joaquín Herrera Flores. No toda teoría crítica es emancipatoria, como los modismos nihilistas, las desconstrucciones, ¿no? Pero trabajar la teoría crítica emancipatoria en un sentido de acto transformador. Teoría crítica como emancipación y como transformación. Bueno, una vez delineado esos dos primeros momentos, pasamos para la cuestión de la justicia. ¿Cómo vamos a trabajar esto, no? De una forma muy breve, ¿no? Bueno, una introducción. La comprensión del concepto de justicia constituye el núcleo fundamental de cualquier sistema jurídico. En América Latina, observamos la tensión entre dos paradigmas de justicia distintos, ¿no? Vamos a destacar dos, ¿no? ¿Cierto? Que se contraponen. El modelo eurocéntrico moderno colonial y el paradigma descolonial comunitario. Esta tensión no es meramente teórica, sino que refleja disputas concretas sobre cómo organizar la vida social, resolver los conflictos y garantizar la dignidad humana. Bueno, veamos entonces rápidamente esas diferencias entre los dos modelos de justicia en disputa, porque por lo menos los dos que estamos eligiendo, ¿no? ¿Cierto? Primeramente, el concepto eurocéntrico de justicia, ¿cierto? Que es sus fundamentos, así rápidamente. El paradigma eurocéntrico como justicia procedimental y formalista fue consolidado durante la modernidad en el Occidente, ¿no? La modernidad colonial, ¿no? Y va a se estructurar en algunos principios esta forma de justicia, ¿no? Algunos princípios. O universalismo abstracto, o individualismo liberal, la justicia distributiva meritocrática y la justicia retributiva y punitiva. En pocas palabras, sintetizando esses quatro critérios ou princípios, né, da justiça eurocêntrica, a existência de princípios universais de justiça aplicável a todas as sociedades, basada em la razão instrumental
y la lógica formal. La pretendida objetividad e imparcialidad de los procedimientos. Ahí está máxima da neutralidad del derecho moderno. La justicia es ciega. La justicia es ciega. Bueno, más allá de eso, también el individualismo liberal, que está en su contenido. O indivíduo abstracto, desprovido de contexto social y cultural, la propalada igualdad formal, todos son iguales ante la ley, independiente de sus diferencias materiales. Y con relación a la justicia distributiva, es mucho también hay que considerar baseada en mérito individual y en la capacidad. Quanto ao aspecto da retribuição e la punição, enfatiza el castigo como respuesta a los conflitos. Bueno, esto así muy breve, ¿no? Porque nos libros de teoría de la justicia, los manuales, está todo muy desarrollado. Mas vamos directamente a la otra propuesta de una justicia descolonial comunitaria. Es una justicia relacional y contextual. El paradigma descolonial propone una reconceptualización radical de la justicia, que es fundamentada agora em 4 critérios. Vamos destacar, vamos sistematizar em função do tempo, não? Certo? De forma muito sucinta, muito sucinta. Primeiro, o que caracteriza essa justiça? O pluriversalismo epistemológico, la relacionalidade e comunalidade, justiça territorial e cósmica, e na natureza como sujeito. Um pouquinho rápido, assim, para comentar isto, não? Sim, é o reconhecimento de diferentes formas de conhecer e compreender a justiça. Um conhecimento produzido a partir de experiências concretas e contextualizadas. Um diálogo horizontal entre diferentes sistemas de conhecimento. E aí entra a cosmovisão indígena, muito importante na América Latina. Em México, Peru, Equador, Bolívia, particularmente Centroamérica, com Guatemala. E esta visão da cosmovisão andina, das relações harmônicas entre todos os seres. Isso implica em que há uma expansão do conceito restrito de sujeito de direito. La tierra como sujeito de direito, la natureza com personalidade jurídica, e não centrada nesta visão eurocêntrica da propriedade de los bienes. Pero isto implica um cambio paradigmático de uma visão antropocêntrica para uma visão biocêntrica ou ecocêntrica. La madre tierra como uma entidade viva e sagrada. La proteção da diversidade biológica e cultural, certo? E nisto entramos numa pequena discussão, que lamentavelmente temos que ser também muito breve, que é, bueno, mas existe então, a base de uma racionalidade que vai diferenciar uma forma de justiça e a outra, sim. Podemos dizer que a racionalidade eurocêntrica, está fundada em la razão instrumental como única forma válida de conhecimento. Há um dualismo, la tradição cartesiana, binária, a separação entre sujeito e objeto, natureza e cultura, razão e emoção. E há uma visão linear do tempo, tempo progressivo e acumulativo. Essa seria a racionalidade eurocêntrica. Bueno, e a racionalidade descolonial comunitária, intercultural, é a integração de diferentes formas de conhecimento, o racional, o emocional e o espiritual. Isso implica numa interconexão entre todos os elementos da realidade. É um tempo cíclico, generativo, não linear, certo? Então, e nessa contradição, essa tensão entre os dois tipos de justiça, e como isto aparece institucionalmente, digamos assim, na prática, e onde há a resistência das práticas de justiça comunitária. Digamos que há algumas
alguns elementos onde está muito aclarado isso, né? Como a formação jurídica é a perpetuação de paradigmas coloniales em las universidades, em los cursos, em los institutos jurídicos na América Latina. Isto é general, não? O corporativismo, sim, a resistência das elites jurídicas a las transformações e uma colonialidade mental, né? A internacionalização de patrones eurocêntricos são outro tema muito rico, muito interessante para outro momento, que é os transplantes. Os transplantes, o mimetismo cultural, a reprodução na América Latina, não? Certo? Bueno, rapidamente temos aí mais dois aspectos para ressaltar antes de finalizarmos, não? Que é, e aí algumas experiências assim concretas de justiça descolonial comunitária na América Latina. Há muitas experiências muito ricas em vários países de nossa região, mas eu destacaria principalmente a justiça comunitária boliviana, fundada na sua Constituição de 2009, que reconhece a justiça indígena originária campesina, aí com jurisdição própria, autoridades ancestrais e procedimentos próprios, não? Isto seria um modelo para se trabalhar, buscar a justiça comunitária na Constituição boliviana de 2009. Também os tribunales de paz colombianos, né, baseados em la Constituição colombiana de 1991, que aí dispõe sobre juízes de paz, mediação, equidade, a conciliação e inequidade, certas práticas de justiça comunitária, a mediação intercultural, né, e aí sanções restaurativas, a reconciliação, a reparação. Isso me parece muito importante, que é um dos pontos fortes da Constituição colombiana. Podíamos também mencionar as práticas de justiça comunitária em México, em diferentes estados membros de México, não? De todas as experiências muito ricas, eu recordaria uma com maior destaque internacional, que é a experiência de Chiapas, né? De los caracoles zapatistas, né? E aí também as rondas campesinas no Peru, né? Bueno, sintetizando todo isso, não? Certo? Buscar uma justiça comunitária, descolonial, né? Intercultural. A construção de uma justiça descolonial não implica, isso é importante, não implica o abandono total de elementos progressistas da tradição jurídica moderna, das grandes conquistas da Ilustração, não, sino su resignificación crítica desde las epistemologías del sur, desde las teorías del sur. Y ahí me parece tres aspectos que se abren a buscar esse diálogo, não? Primeiro, quais os elementos que devemos conservar criticamente, certo? E aí podemos mencionar direitos humanos reformulados desde las cosmovisiones no occidentales, de los pueblos originarios, de las tradiciones, de los saberes locales, autóctones, garantías procesuales adaptadas a contextos interculturales e a igualdade, concebida como equivalência de diferenças. Esse seria um primeiro aspecto, nessa frente, elementos a conservar, pero elementos a transformar agora radicalmente. É um segundo horizonte. Substituir por la racionalidade comunitária, o individualismo por uma relação comunitária. Universalismo, tão caro à tradição, à teoria do direito convencional, pero transformar esse universalismo em um pluriversalismo dialógico. E o antropocentrismo, que marca essa cultura ocidental etnocêntrica? Bueno, o antropocentrismo superado por uma visão biocêntrica e ecocêntrica. Então, temos que superar o individualismo, o universalismo e o antropocentrismo. E quais as perspectivas futuras, para uma justiça descolonial e comunitária? Isto implica, primeiro, a formação jurídica intercultural, currículos que incorporem saberes diversos, institucionalidade híbrida, sistemas que articulem diferentes racionalidades,
movimento social jurídico. E aí, evidentemente, que me parece fundamental trabalhar com os operadores de direito, os litigantes, né? Pero comprometidos com nossa prática, com nossa região, com as nossas sociedades, litigantes comprometidos socialmente, não? E numa investigação colaborativa, produzir conhecimento desde abaixo, desde as comunidades, né? E, finalmente, para concluirmos, poderíamos dizer, então, que a justiça comunitária representa mais que uma alternativa ao modelo eurocêntrico. Constitui um horizonte civilizatório alternativo. Essa perspectiva não nega, como já comentamos, os avanços históricos em la proteção de direitos, sino que los contextualiza e enriquece desde saberes e práticas que han sido sistematicamente silenciados por la modernidade colonial, particularmente na América Latina. La tensão paradigmática entre justiça eurocêntrica e justiça descolonial comunitária não é meramente acadêmica, não, sino que expressa disputas concretas sobre que tipo de sociedade queremos construir na América Latina. A vitória de um paradigma verdadeiramente emancipatório dependerá da capacidade de articular lutas sociais, transformação institucional e renovação epistemológica em um projeto político integral de descolonização da justiça no sentido tradicional. Descolonizar. Muchísimas gracias. En maravillosa disertación, profesor. Además, en un breve tiempo, que era un reto, poder sintetizar y lo más valioso, ¿no? O sea, terminar con una propuesta, con un modelo que es viable, que podemos alimentar ese modelo a partir de las experiencias que ya usted mencionó y con una visión optimista del futuro, que hace mucha falta en un mundo como el nuestro, que parece enfrascado en no entenderse, enfrascado en generar guerras y conflictos, ¿no? Muy alentador lo que nos viene a compartir esta visión de la justicia desde lo comunitario, desde el pensamiento y la teoría crítica. Agradecidísimos con esto, profe, y además creo que va a ser muy útil en la transición que México y, bueno, otros países latinoamericanos están viviendo a propósito de su paradigma de justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, profesor, doctor José Ramón Narváez, y también saludos al Instituto de Historia del Derecho de México. Y me pongo a disposición futuramente para manter ese diálogo, esa interlocución y desarrollar otros temas extremadamente importantes para nuestra cultura latinoamericana. Muchas gracias siempre, con mucho cariño a México, como siempre, ¿no? Sin duda le tomaremos la palabra, quizá esto será de pie para un congreso que estamos pensando. Muchas gracias a quien nos escuchó, gracias a quien nos siguió. Estén pendientes de más actividades del instituto. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Muy fuerte.